Ba'éichapa, péina jepyvaicha ñamoñepyrũjeýma ñane ñe'ẽ asãi hérava Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sãson Radio Libre 1200 AM rupive. Jepyvaicha roipota peẽme g̃uarã peteĩ arangue porã mba'jepéa. Muy buen día a todos los oyentes de Radio Libre. Estamos iniciando nuestro programa de todos los sábados de 6:30 a 7:30 Guaraní ñane ñe'ẽ, aquí por Radio Libre. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteĩ aravo, mbohapypa mbohapy aravo'i. Ha'ehaguéicha peẽme ko árape roipota pehasa porã pende rogayguá ndive, ñande rapichakuérandi, tahenyhẽ nde rekove tesãi, mborayhúgui, apavẽ, py'aguapýgui. Deseamos que todos pasen un excelente día en compañía de sus seres queridos, sus familiares, que sea un día lleno de salud, de felicidad, de alegría y de paz para todos. Hoy es el sábado 22 de junio de 2019 y mañana es víspera de San Juan. El lunes es el día de San Juan Bautista. Vengo de Tatarerecuá, el santo del fuego. Apea pisaramo y ponanga con ñane Biapope, con ñane ñea Saime, ñane mandu a mí de San Juan Ara. Baisitepa, lleguero mandu a ñane tanto y sacoya bebé. Aupe cuevo abei y ponaña mombeumi o pa vea pe cueje abei lleguero mandu a Jahue, Luis Alberto del Paraname, Cuimbae, Catupiri, pura hijara yo ya iba, ñane tangua, ojo acue, teitereite tan, coibepe ari, ojo chaucao, ayepa pe ñane mbaete, pe ñande pura hei, o pura hei guaranime, o me asai pe ñane ñe, o parupiete, jape chajape, o dije charamoja, o ñemomba guasui supe, abei, mi hacha mba'e porã oĩ avei mi mba'e jaguerombyasýva ajépa peteĩva ha'éhinape Juan Bautista Castillo, pecha ha'éramo oimérape héra kuñe'ẽ ndogui ha ndohói avavépe aña ha'éramo peẽme nisúga pe'akatu oiméra katuetépa avea ñanemomandu'a mba'eichaitépa ndahi'aréi peve jahechámi chupe o ojapóramope imba'ekuaa ojehecha peteĩ avapaje peteĩ heteiterei mba'e oikuaáva ha pechahápe oikundahákue ko ñane retã avei ha mbo'etetãre oguerekópe mitã'irãnga ha'éva kachito ha ohohápe hikuái ha'ekuéra ombopuka, ombohetia'e, ombopy'aroríopa havetéape pe upéicharamo ko árape avei jaguero mandu'ápe hi'ára mano, hi'ára g̃uahẽ ko'ág̃a ohóma pe kuarahy rekévoty pe arasẽvoty apépe oĩ hag̃ua hendaitépe pya'are omog̃uahẽ avei ore remimbiasy ipehẽnguekuérapa upéicha avei kuehe oñepyrũ pe ára ro'ýngo invierno ha upekuéva avei oñepyrũ pe ary pyahu guaranikuérape g̃uarã. Ary pyahu he'iche año nuevo ha péa peteĩ mba'e jahecháta avei ko ñane rembiapópe ko árape umi guaranikuérango omoñepyrũ pe ary ko heravapehína ambue ñe'ẽme solsticio de invierno pe ára mbykyvéva jaguerekóva peteĩ arýpe pepe ha'ekuéra omoñepyrũ pe ary. La costumbre de los guaraní de iniciar el año con la primera luna llena de este mes de junio. Después de ver 12 lunas llenas, vuelven a iniciar un ciclo y es el año nuevo guaraní. Con el solsticio de invierno coincide un poco antes, un poco después y siempre más o menos en el tiempo anterior al 21 de junio o unos días después al 21 de junio, repito, se inicia el año nuevo guaraní. Una cuestión poco conocida, poco difundida, que forma parte de una de las culturas
de las que procedemos los paraguayos, la cultura guaraní. Y como siempre solemos decir aquí en nuestro programa, lastimosamente mucho de lo que tiene que ver con la cultura guaraní, poco o nada se difundió, se difunde digamos, a través de la educación. Precisamente ese fue el tema que el miércoles pasado abordamos acá con la señora Lisa Abogado, quien tuvo la gentileza de invitarme a su programa y estuvimos conversando acerca de la actualidad de la lengua guaraní, sobre todo en el campo de la educación, ya que, como les habíamos comentado la semana anterior, nos hicimos eco de la preocupación entonces del presidente de la Academia de Lengua Guaraní, que nos manifestaba, repito, una preocupación en el sentido de que había una especie de intención de mostrar a la lengua guaraní en una situación de debilidad y con eso tener unas excusas para excluir, reducir, degradar la presencia del guaraní en algunos ámbitos de nuestra vida nacional relacionados a la educación. De allí a esta parte también tenemos que mencionar que el mismo presidente de la academia nos comentó que estuvo en contacto con varias de las autoridades del ministerio que tuvieron en este caso la responsabilidad de comunicarse con él y decirle que al final no era esa la intención y que bueno, que se haría todo el esfuerzo por mejorar las condiciones del guaraní. Y recuerdo que el profesor Ferreira, así como nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní hace muchos años venimos pidiendo, volvió a solicitar más capacitación para los docentes, un cambio en el contenido y en la metodología de la enseñanza del guaraní y sobre todo lo más importante, la equiparación de la carga horaria. Es una vergüenza decir que los idiomas oficiales del Paraguay son el guaraní y el castellano y que justamente en la educación el guaraní apenas tenga 2 horas semanales y el castellano tenga 5 horas. Entonces, ¿de qué igualdad y de qué situación de lengua oficial estamos hablando? Si es que el propio Estado, a través del organismo responsable de promover la educación, es el primero en incumplir un mandato constitucional. Si son lenguas oficiales, son iguales. En la Constitución Nacional en ninguna parte dice que el castellano es más y el guaraní es menos, y por consiguiente la enseñanza tiene que ser igualitaria, cargas horarias iguales, más contenidos y metodologías actualizadas y fundamentalmente la capacitación de los docentes. Con esa, digamos, condición, el propio presidente de la academia decía de que iba a cambiar su postura con la esperanza de ver cumplir esas, esas condiciones que en este caso él planteaba y que la gente del ministerio también se comprometía a llevar adelante. Así es que para nosotros es una buena noticia. Sí es molestoso, sí es doloroso que cada cierto tiempo, como yo le decía a la señora Lisa Abogado, cada cierto tiempo aparece un saque. Y en alguna medida nosotros, que hace tanto tiempo venimos trabajando por la difusión de la lengua guaraní, estamos cansados de ese saque. Estamos cansados de autoridades que continuamente buscan algún defecto en la lengua guaraní. Que hacen un doble discurso, que de boca para afuera dicen que les encanta, que les gusta, que van a hacer todo lo que pueden, un poco más, un poco menos, son capaces de entregar el alma al diablo para hacer algo bueno por el guaraní, pero en la práctica hasta ahora nada que ver. Y teníamos, como dije yo el sábado pasado, cifradas las esperanzas en este nuevo gobierno y al final ha pasado un año. Y bueno, y hasta este momento no tenemos ningún cambio positivo para el guaraní. Por el contrario, nos asustó, no podemos dejar de conocer eso, nos asustó
nos movió el piso una vez, sentimos un saque barete, saque, ese saque de once lleguita más, oye, pe lleguita más, oye, boqueta más, oye, ya está más tabicuepe, oye, motenondeta inglés. Como de hecho sabemos que ya hay toda una política trazada, el ministerio está dando un poderoso énfasis a la inclusión del inglés en todos los niveles. Nosotros no tenemos ninguna objeción si siempre y cuando vamos a enseñar en las mismas condiciones el guaraní y obviamente el castellano, pero como sabemos que también eso forma parte de la política internacional y de la presión internacional, en algún momento vamos a ver si tenemos por lo menos autoridades que digan, bueno, primero lo nuestro y después lo de afuera, pero hasta ahora eso no ha ocurrido, es casi más de lo mismo y según algunos inclusive un poco peor que lo que teníamos. Así es que nosotros desde acá lo que hacemos con este comentario es solidarizarnos con ese saque que en su momento sintió el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní y que por suerte, así como están las cosas, parece que va a modificarse la cuestión, se va a rever el camino que en este caso se quería intentar y bueno, con eso hacer que el guaraní sea potenciado en lo que viene. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Hoy pequeña, nangiruña, no imagina ya se chamita mapa.